¿Qué tal, Carlos? ¿Está por ahí? Sí, aquí estoy. Hola, mucho gusto. Un gusto charlar contigo. Carlos, ¿dónde estás en este momento? Me encuentro en la ciudad de San Juan de Pasto, al sur de Colombia. Qué lindo, qué bonito. ¿Qué clima está haciendo allí ahora? Bueno, está un clima bastante frío porque siempre el invierno está prácticamente como apoderándose de la ciudad. Carlos, ¿cómo empieza tu historia con Carrer? Mira que una vez estando en Bogotá, el escritor colombiano William Ospina, Ujú. estábamos hablando sobre la influencia del mar en la antigua Grecia y me dijo, yo veo que usted tiene muchos problemas con el cristianismo, le recomiendo que lea un libro de Carrer que se llama El Reino. Claro. Entonces, al otro día fui a la librería Lerner, al norte de Bogotá, y lo compré, y cuando comencé a leerlo, pues para mí fue una revelación porque la lucha de Carrer, digamos, con su propia fe, con sus propias vivencias, pues estaban, digamos, como en paralelo con mi propia vida, ¿no? Entonces, para mí eso fue algo muy importante, descubrir que una persona estaba luchando con sus creencias y al mismo tiempo con su propia existencia, a su propia vida, como en un combate feroz, digamos, con su sensibilidad y al mismo tiempo con todas las creencias del cristianismo. Y al descubrir en ese libro de alguna forma todos los orígenes que rastrea de una forma muy rigurosa Carrer, pues no solo me desafió a leer la historia de otra manera, sino también a reencontrarme como con lo más profundo de mí mismo. ¿Cuál era la crisis que vos tenías en ese momento? Digamos, no me quiero meter en algo personal, pero para definirlo en una frase y ver qué te interpeló de la obra, ¿no? Del Reino. También fue el segundo libro que compré de Carrer fue El Reino, justamente, y quería saber cuál era en ese momento lo que vos le expresaste al escritor que te dijo tenés que leer El Reino. Yo le dije a William, le dije que no estaba de acuerdo con el cristianismo, que de alguna forma dejaba de un lado lo vivo, lo presente, lo que tenemos aquí en este mundo, por algo que es, digamos, profundamente metafísico de alguna forma y que no lo podemos comprobar. Y en Carrer, digamos, se le da esa importancia a la vida, a los seres vivos, es decir, a la piel, al cuerpo, al deseo. Entonces, a mí siempre me llamó la atención, digamos, por parte del cristianismo, esa digamos, como esa manía como de querer esconder ciertas pasiones, de querer ocultar al ser humano, y a mí no me interesaba siempre, porque me gusta escribir, y no me interesa, digamos, como el hombre desfigurado, sino el hombre que se revela, digamos, a sí mismo, como una revelación de su propia sensibilidad y lo que encuentra en sí mismo. Entonces, en el libro de Carrer hay un capítulo, por ejemplo, que él dedica a la Odisea, que es el capítulo 5, donde Ulises está en la isla de la diosa Calipso, ¿no? Y la diosa Calipso le ofrece, pues obviamente, la eternidad, le ofrece la eterna juventud, una salud. Entonces, Carrer dice que de alguna forma la decisión que toma Ulises de aceptar eso es por darle de alguna forma prioridad a lo vivo, a lo que tenemos, a esta realidad deforme y tan problemática, tan llena, pero que a la vez mismo tiempo es fascinante. Entonces, él menciona Carrer en El Reino, que en ese acto, en ese hecho está como la última palabra de la sabiduría antigua, porque no se puede aceptar una felicidad ilusoria, que vale más un sufrimiento auténtico que una felicidad ilusoria, y que entonces la decisión de Ulises de alguna forma pues fue prácticamente decir, no, yo quiero ir a ver a mi hijo Telémaco, yo quiero ir a ver a Penélope,
no me importa que Penélope haya envejecido, que tenga celulitis o que tenga estrías, a diferencia de la diosa Calipso y de todas las promesas que me hace, pero esa es la realidad, y esa es la mujer que amo, y ese es mi destino, y tengo que cumplir ese destino, ¿no? Entonces esas promesas de eternidad que siempre ha ofrecido el cristianismo, de alguna forma nos han alejado del mundo, de este paraíso que es el mundo, ¿no? Del agua, de los árboles, de la belleza en todas sus formas, del deseo. Muy bueno. Me parece a mí que esa es una lectura muy interesante con respecto al legado de Homero. La verdad que muy interesante. Hay algo que también le ofrecen a Ulises en esa isla, que es la vida eterna. Y la vida eterna ya en el inframundo ya la vida eterna se la habían cuestionado. Aquiles, por ejemplo, Aquiles ya convertido en un espectro, ¿no? Eterno, le dice que vuelva a Ítaca, que la gloria, la inmortalidad no vale nada respecto de lo que es el transcurrir y la vida humana. En ese sentido, la Odisea apunta mucho, ¿no? al hogar y la gloria. Casi parece que toma lo mismo de Richard Ford, ¿no? La novela de la permanencia. Hay una idea de convertir a Ulises en una especie de justamente de alguien que tiene que ir a transcurrir, de verdad, digamos, no el transcurrir es que Penélope parece querer posponer, y quedarse con su hijo, que ya tiene 20 años, con su mujer, como vos decías. Pero bueno, es interesante que todo eso siempre tiene que ver con la culpa, ¿no? Hay una especie de sentimiento culpógeno alrededor de lo que es toda la vuelta a Ítaca, o muy interesante para debatir. Vos en el reino te encontrás con otra mirada, y cuando, después del reino, llega el adversario, lees el adversario, ¿en qué otra lectura te sumergís? En el adversario. Claro. Es una novela, digamos, que me atrapa poderosamente porque él, como periodista que es también y que siguió este caso, digamos, de cerca, la vida de este publicista, ¿no? De Jean-Claude, me parece que es como una fascinación por el abismo que muy pocas veces se logra ver en una literatura contemporánea, donde la mayoría de los escritores tienden a evadirse y donde hay mucha impostura. En este libro uno puede encontrar una fuerza, digamos, a lo mejor no todo lo que se narra puede ser, digamos, digno de elogio, me refiero a la parte ética o moral, pero aquí está, digamos, lo que un hombre es realmente en sus abismos, con su vileza, con su complejidad. Y Carrer logra transmitirnos esa complejidad de la vida, de las experiencias humanas, digamos, a veces más desconocidas o que nos resultan de pronto, digamos, yo nunca voy a matar a mis hijos o nunca mataría a mis padres y nunca llevaría esta vida, etcétera. Me parece que eso le otorga a la literatura una honestidad y un vigor inusitados, porque la vida está llena de esa complejidad. Entonces, en esta novela, uno siente que ahí está la vida, ¿no? Porque pasa, por ejemplo, como en El Reino, ¿no? Una investigación rigurosa como la que hizo Carrer, igualmente en esta novela, 7 años que dedica Carrer a investigar la vida de este señor, está de cerca, ¿no? Y ahí yo creo que también sus depresiones y su manera como profundiza en la experiencia humana. Ha habido muchas críticas, por ejemplo, yo leía esta mañana una crítica en El País, en Babelia, que se decía, bueno, pero no todo es verdad, etcétera. A mí me parece que lo que logra Carrer, independientemente de si sea verdad o no sea verdad, es el grado de verosimilitud y de fuerza, porque hay escritores que aún con su propia vida no nos logran transmitir esa fuerza y eso que está en el subsuelo, ¿no? en el yo más profundo. Entonces, me parece a mí que es un escritor valiente, por tanto, que asume riesgos y que no se evade. Yo creo que el arte genuino, el arte auténtico no tolera evasiones, y uno como lector lo siente hasta en el tono del escritor. Me parece que el tono de Carrer, por ejemplo, sobre todo en esta novela, es muy poderosa,
y uno como lector tiene que agarrarse muy bien, digamos, para soportar tanta verdad, porque como decía Nietzsche, cuánta verdad está el hombre dispuesto a soportar, y esta novela le lanza a uno como una especie de bofetadas, ¿no? Así como a veces le da la vida también. ¿Leíste la biografía de Philip Dick de Carrer? Sí, sí, sí. Impresionante, ¿no? También. Maravillosa, maravillosa. Pues él es tan apasionado de Cadiz, ¿no? Es un gran estudioso también. Y es un poco que llama la atención porque la ciencia ficción, teniendo en cuenta que la literatura de Carrer es una literatura como del yo, Sí, ¿no? totalmente, claro, realista, sí. Sí, realista. Sin embargo, llama la atención cómo digamos, ese mundo que a uno le parece, digamos, como imposible, hay como reflejos en la obra de Carrer que uno dice, bueno, pero esto sucede aquí en el mundo, un ser humano es capaz de hacer esto, de sentir de esta manera. Sí. Y a veces en la ciencia ficción, en el caso de Cadiz, por ejemplo, ¿no? Uno encuentra cosas que a uno le sorprenden, es decir, que están muy ligadas también con lo que uno cree como demasiado increíble, que nunca va a ocurrir, que nunca va a pasar, y en Carrer eso también está muy ligado con el sentido de buscarse a sí mismo, ¿no? Como con una espía de sus propias emociones, de su propia sensibilidad, y eso es estar escarbando en sí mismo, y no todo lo que se encuentra en uno mismo a lo mejor es bueno, ¿no? Pero yo creo que ahí finalmente, como le decía antes, pues ahí está la vida. ¿Por qué crees que en este momento está viviendo con la presión de Yoga? Que me imagino Yoga ya lo leíste, yo lo empecé ayer, no sé si lo has terminado. Sí. ¿Por qué crees que está Ya casi viviendo? lo termino, todavía no lo culmino. Te decía, ¿por qué crees que está viviendo como un momento de, no digo moda, porque moda es una palabra muy frívola, pero sí lo que quizás hace algunos años vivió Houellebecq, que sigue, digamos, estando también en boca de muchísima gente, cierto fanatismo alrededor, ¿no? Como se va sumando gente al mundo carrera, parece comentado, reseñado, propiciado por varios escritores también, por muchísimos lectores, por gente de la cultura en general. ¿A qué crees que se deba? Bueno, realmente no tendría una respuesta concreta sobre esto, ¿no? Pero lo que sí podría decir es que han habido casos, por ejemplo, hablemos de Baudelaire, por ejemplo, ¿no? Que en sus inicios fue un escritor de alguna forma muy criticado, rechazado, sus intentos por ingresar a la Academia Francesa, cómo la crítica lo hizo pedazos, salvo algunas excepciones. Y cuando se comienza a leer, cuando los franceses comienzan a sentir esa fuerza, esa rebeldía en Baudelaire, comienza como una apropiación y decir, bueno, aquí este señor nos está hablando de algo que también nos toca a nosotros y que a lo mejor también nosotros hubiésemos podido descubrir. Entonces me parece que con Carrer es una especie de, es una literatura tan, digamos, tan llena de vida, ¿no? Que eso es imposible no tocar al lector. Porque es que los lectores hemos estado acostumbrados, siempre en el caso de la literatura francesa, muchos escritores con una gran erudición, grandes estilistas consumados, ¿no? Pero que no basta la erudición, es decir, que están a veces muy alejados de la vida, más cerca de la academia, de lo literario, esos mundos, ese mundillo literario, por ejemplo, tan banal y a veces tan frívolo, ¿no? Que el mismo Proust, Yourcenar describían. Y no obstante, en Carrer, como periodista, dice, bueno, aquí en estos personajes que en apariencia son, estas vidas en apariencia insignificantes, aquí hay unas historias profundas. Yo creo que eso es de alguna forma como un llamado a darle mucha importancia a la experiencia humana en un mundo contemporáneo tan plagado de información, de cosas, de contenidos, pero que de alguna forma el
la experiencia de las personas ha sido como subestimada, ¿no? Y que a lo mejor un vendedor ambulante tiene una historia poderosísima que contarnos y enseñarnos mucho de la vida, así como también un director de cine, así como también un pintor. Es decir, que Carrer de alguna forma abre puertas a la experiencia humana, ¿no? ¿Te falta leer alguno o ya estás al día con toda la obra? Me falta, es una de las primeras novelas que escribió Carrer. No recuerdo muy bien el nombre en este momento. Yo creo que son prácticamente dos de las novelas que él escribió que todavía no las he leído. Lo que pasa es que siempre me tengo mucho en sus libros porque siempre tengo como la sospecha de que los grandes escritores nos hacen ahorrar tiempo, ¿no? en lo que leemos, y por ejemplo en el caso del Reino, en el caso de Vidas Ajenas, o una novela rusa, por ejemplo, que narra su vida, ¿no? Y muchos asuntos un poco escabrosos y difíciles de su familia, de su vida privada. Entonces, no te puedo decir que ya me haya leído todo lo que haya escrito Carrer. ¿En reportajes has visto también al autor, digamos, seguís en sus declaraciones y demás? Sí. He visto muchas críticas, ¿no? Hay críticas, por ejemplo, sobre todo desde la parte teológica, algunas que sobre todo que no comparto, porque siempre se dice que Carrer tiene unas interpretaciones teológicas superficiales. Por ejemplo, no me parece con esa manera de leer la Odisea del capítulo 5, que para mí está muy ligado con lo teológico, no me parece nada superficial, porque es que prácticamente esa frase que él dice, no vale más un sufrimiento auténtico que una felicidad ilusoria, es una cosa muy poderosa. O sea, hoy en día, a la espera, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, ¿no? ¿Por qué la preocupación, por qué tanta preocupación por morirnos, por perder la vida? Esa es una pregunta, muchas preguntas que se le lanzan a la teología desde la narrativa y desde la obra de Carrer, que son muy poderosas. Muchas gracias por haber charlado con nosotros. La verdad que queríamos dedicarle un ratito a Carrer. Lo volveremos a hacer en algún momento y un gusto, un abrazo gigante. Bueno, muchísimas gracias y qué alegría haber conversado con ustedes. Por favor, abrazo enorme. Continuamos aquí en Un Mundo Feliz.